Seguimos en turno mañana, 2 minutos han pasado de las 11 en toda la República Argentina y comenzamos a transitar esta tercera hora informativa aquí en turno mañana en FM 106.9 e inauguramos esta nueva hora con una columna habitual de los días miércoles, esta columna de informática y sociedad donde conversamos un ratito con el profesor Guillermo Feideger, Guillermo F., con quien justamente vamos a hablar de tecnología, de informática y de tantos otros temas. Muy bienvenido, profe, una vez más a Turno Mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, Florencia, y buenos días a la audiencia de la radio de la universidad. O sea, bien, muy bien. Acá preparándonos, esperando para viajar para Río Grande en cualquier momento. Muy bien, bueno, lo esperamos entonces por aquí. Profe, esta semana nos sorprendíamos con un número inmenso. Leíamos esta noticia del diario La Nación que indicaba que se vendieron 600.000 celulares 4G en 3 meses a nivel nacional. Son los famosos smartphones, los teléfonos inteligentes que se están vendiendo a un precio un tanto más accesible y que de alguna manera se estaría superando este número en lo que tiene que ver con estar conectados a una computadora. Ahora estaríamos todo el tiempo conectados a un teléfono. Sí, bueno, en realidad, o sea, es una buena noticia y evidentemente sí, o sea, es una buena noticia por dos lados. Primero porque se vendieron 600.000 celulares y segundo porque se vendieron a un precio que nos acerca al precio o al costo que tienen los celulares inteligentes o los smartphones en el resto del mundo. O sea, eso es una buena noticia y eso también lo que está produciendo en el mundo por primera vez en el mes de octubre de este año, es decir, en el mes que pasó, según una consultora que mide la actividad en Internet, por primera vez el acceso desde dispositivos móviles superó el acceso desde dispositivos de escritorio. O sea, es decir, si bien todavía en nuestro país esto no es así y seguimos accediendo mayoritariamente desde dispositivos de escritorio, lo cierto es que en octubre del 2016 el acceso desde móviles fue del 51,3% y el acceso desde dispositivos de escritorio del 48,7%. Esto básicamente lo que da es una idea de que estamos migrando nuestras costumbres, digamos. Antes accedíamos a Internet desde una computadora, ahora lo hacemos desde un dispositivo móvil, y esto me parece que no solo es una cuestión de qué tecnología utilizamos, sino además cómo la utilizamos, porque acceder desde un dispositivo móvil nos permite estar conectados a Internet prácticamente todo el día, en cualquier lugar, en cualquier momento, etcétera, etcétera, cosa que no ocurre cuando uno tiene que sentarse delante de una computadora para hacerlo, ¿no? O sea, esa es la noticia, creo que interesante, y cómo esto modifica nuestras actividades, o sea, como siempre, ¿no? Las transformaciones que produce la tecnología. Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con esta migración de costumbres, ¿cómo ve usted el futuro de la PC, de la computadora de escritorio, en lo que tiene que ver con estas cifras de ventas de teléfonos celulares? ¿Peligra la computadora tradicional que tenemos en nuestros hogares actualmente? Es una pregunta difícil de responder. Yo no me animo a hacer mucha futurología. O sea, después de que Watson, uno de los creadores de IBM, dijo que en el mundo había, o sea, podían coexistir más o menos una docena de computadoras y que con eso era suficiente. Esto lo dijo uno de los fundadores de IBM, no cualquier persona. Predecir el futuro se ha convertido en algo cada vez más complicado, sobre todo porque las transformaciones son muy rápidas. Yo creo que la computadora de escritorio, o sea, va a seguir existiendo y va a ir perdiendo terreno en la medida en que, o sea, tengamos otras maneras de comunicarnos con los dispositivos móviles. Es decir,
hoy por hoy, si uno quiere escribir un mensaje relativamente largo, o sea, un mensaje de texto o un WhatsApp, por hablar de una herramienta que usamos prácticamente todos, desde el teléfono móvil, bueno, o sea, la mayoría de los teléfonos móviles ya no tienen teclado, o sea, el teclado está en la pantalla. Si la pantalla es muy grande, tenemos algunos problemas de consumo, no solo de consumo de energía, sino que además el dispositivo móvil empieza a ser incómodo de transportar y demás. Y si la pantalla es muy chica, escribir en esos teclados no es algo sencillo. Pero bueno, ¿quién dijo que tenemos que seguir escribiendo en un teclado en los dispositivos del futuro? ¿Por qué no podemos hablarles? O sea, y convertir eso en texto, más allá de que hoy, por ejemplo, WhatsApp permite enviar mensajes de voz. Entonces, estamos reemplazando el teclado, con lo cual yo creo que la PC va a existir, no va a desaparecer rápidamente, o sea, tiene algunas, en una de las semanas pasadas hablamos del tema de las baterías del Samsung, o sea, que explotaban. Los dispositivos móviles todavía tienen ahí problemas importantes que resolver. La PC está conectada a una fuente de energía y bueno, y ahí nos podemos quedar tranquilos mientras funcione. O sea que yo creo que va a haber PCs distintas, o sea, PCs cada vez más conectadas, cada vez con menos cosas, o sea, menos almacenamiento secundario, por ejemplo, para que todo esté en la nube. O sea, ese es un camino posible, digamos. Pero bueno, no me animaría a predecirlo. También depende mucho de la infraestructura, ¿no? O sea, si bien en el mundo, o sea, el acceso desde móviles superó al acceso desde dispositivos de escritorio, en Argentina todavía el acceso desde móviles es el 41% del acceso a Internet. Y creo que esto es un problema de la infraestructura, ¿no? O sea, tratar de comunicarse desde un móvil, hablar desde un móvil, etcétera, etcétera, todavía sigue siendo algo no demasiado confiable, en el sentido de a veces la comunicación se corta, tengo que reintentarla. Sí. Hay lugares donde no tengo señal. Yo me voy ahora a Río Grande y ya avisé, me voy a Río Grande, voy a estar un tiempo probablemente sin señales en la ruta, etcétera, ¿no? O sea, todavía tiene sus déficits de infraestructura. O sea, Elizabeth recién trató de comunicarse por un celular y se escuchaba horrible, entonces me dijo, son los vicios de la tecnología. Y yo le digo, no son los vicios de la tecnología, son los déficits de la infraestructura, ¿no? O sea, por eso estamos hablando de un teléfono fijo. O sea, pero bueno, es difícil predecir el futuro en estos temas, ¿no? Bueno, profe, nos quedaremos pensando si a partir de ahora o en el futuro estaremos más conectados y menos comunicados o más conectados y más comunicados, ¿no? Porque hemos hablado también en columnas anteriores esto de la conexión y la comunicación a veces van de la mano y otras veces no. Esa es otra cuestión, digamos, ¿no? O sea, que estamos cada vez más conectados es indudable, es decir, antes nos conectábamos un ratito, o sea, compartíamos, no hace tantos años atrás, Florencia, o sea, usted probablemente recuerda que en algún momento teníamos la línea telefónica, por la línea telefónica recibíamos internet, pero cuando recibíamos internet nos desconectábamos del teléfono, entonces uno se conectaba por un ratito, después salía, usaba el teléfono, después volvía a conectarse. Hoy ya con todos los sistemas de banda ancha uno está conectado, sí, desde una computadora está conectado las 24 horas, porque claro, en realidad no necesita prescindir del teléfono. Más allá de que el teléfono está migrando a la computadora, etcétera, etcétera. Y después con los dispositivos móviles nos permiten estar conectados aún cuando no estemos sentados delante del escritorio. Es decir, conectados estamos cada vez más conectados. Eso es en eso me animaría a decir que no hay duda y vamos a estar todavía más conectados, ¿no? En el futuro, es decir,
porque vamos a vestir prendas que van a estar conectadas y vamos a usar relojes que van a estar conectados, es decir, cada vez vamos a estar más conectados, seguro. Si cada vez vamos a estar más comunicados, depende de nosotros, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, profe, por todos los aportes a Turno Mañana y nos reencontramos la semana que viene. Nos encontramos el miércoles que viene. Florencia, un saludo para usted y para toda la audiencia. Es un gusto hacer esta columna. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Hasta Gracias, luego. buenos días. Adiós. Hablábamos con el profesor Guillermo F. en su columna habitual de Informática y Sociedad.